Para terminar esta semana 4, ahora desarrollaremos el grupo vocálico. Lo dividiremos en grupos homosilábicos y heterosilábicos. Grupo vocálico. El grupo vocálico es el encuentro de dos vocales. Cuando tenemos dos vocales y no hay consonante que separe a estas dos vocales. Cuando encontramos dos vocales en una palabra que no tienen una consonante que la separe, en ese caso tenemos grupo vocálico. En la palabra pues, tenemos grupo vocálico. Hay dos vocales que se han encontrado, la U y la E. En reo también tenemos grupo vocálico, porque se han encontrado la E y la O. En ley también tenemos grupo vocálico, porque si bien este Y es una consonante en nuestro alfabeto, suena como la I. Es la I. Y por lo tanto, también aquí encontramos grupo vocálico. Ley. Sin embargo, en la palabra quena, por más que sea escrito la U y la E, no la pronunciamos. Cuena no es, sino quena. En esta palabra no hay grupo vocálico. El grupo vocálico entonces es el encuentro de dos vocales, no hay consonante en medio, pero eso sí, tienen que sonar, no importa cómo sea escrito. Los grupos vocálicos pueden ser como en reo, que son vocales en sílabas diferentes. Por ejemplo, aquí la palabra re, o, las dos vocales, por más que están formando grupo, no hay consonante en medio, pertenecen a sílabas diferentes, porque ambas son abiertas. Mientras que también hay casos como en pues, en que las dos vocales aparecen en la misma sílaba. Los grupos vocálicos se dividen en los heterosilábicos, o sea, en diferentes sílabas, como en reo, y en homosilábicos, aquellos grupos en que las vocales pertenecen a la misma sílaba. Vamos a empezar a ver estos de la misma sílaba o también llamados homosilábicos. Estos homosilábicos pueden ser los que comúnmente se conocen como los diptongos, es decir, dos vocales se encuentran en la misma sílaba, o pueden ser triptongos, si es que tres vocales se encuentran en la misma sílaba. Los diptongos están constituidos por reglas de formación de un diptongo. Tenemos la siguiente: vocal cerrada más vocal cerrada siempre van a permanecer juntas. Eso sí, las vocales cerradas deben ser diferentes. Recordemos, las vocales cerradas son la I y la U, que la clase anterior las vimos como las vocales altas. Son cerradas porque el tracto vocal va a quedarse más cerrado, los órganos se van a aproximar más. Y las vocales abiertas son las no cerradas o las no altas, la A, la E y la U. Para hablar de un diptongo, las dos vocales cerradas deben ser diferentes. Por ejemplo, en la palabra cuidado, cui, da, do. Las dos vocales cerradas son la U y la I y permanecen juntas en la misma sílaba. Otro caso de diptongo es el de la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada, o de una vocal cerrada más una vocal abierta. Y eso sí, el acento siempre debe recaer en la vocal abierta. Por ejemplo, tenemos la palabra ley, que es un diptongo. La mayor fuerza de voz recae en la vocal abierta, que es la E, ¿no? Pero juntas van a formar un diptongo. De la vocal abierta y vocal cerrada también encontramos un segundo tipo donde primero están las cerradas y luego las abiertas. Y aquí podríamos mencionar el ejemplo de la palabra pie, donde primero aparece la vocal cerrada y luego la vocal abierta.
En los dos casos, la que suena más es la E. Pie, la I casi no suena. Tenemos también los triptongos. Son aquellos en los que la vocal abierta siempre aparece en medio. Y a los costados aparecen las vocales débiles o las cerradas. Aparecen a sus lados, ¿no? No puede aparecer primero la abierta y las dos cerradas. Siempre ella tiene que estar en medio, como cuidando a las dos cerradas para que puedan estar bien. Un ejemplo de estos triptongos podría ser la palabra Uruguay. Ya hemos dicho que no importa con qué letra se escriba, sino cómo suena. Esta suena como U, esta suena como A y esta suena como I. Cumple la regla. La vocal abierta, la más abierta, está en medio de las dos cerradas. Y recuerden que estas dos cerradas casi ya no suenan, ya no es una I, U, sino Y, ¿no? Casi no suena. Vamos a pasar al siguiente grupo vocálico, que es heterosilábico, cuando las dos vocales pertenecen a sílabas diferentes y tenemos que separarlas. Cuando hablamos de separación de vocales, estamos hablando de hiatos. Y recuerden que esto es muy importante porque viene en muchos exámenes. Tenemos el hiato, en este caso simple, ¿no? Los hiatos simples, y tenemos también el hiato acentual. Este tema está muy relacionado con el acento, que reconozcamos dónde se ubica el acento. El hiato simple, que es el más sencillo, tiene dos fórmulas, dos vocales abiertas, se separan. Por ejemplo, en la palabra reo, habíamos quedado que las vocales abiertas son la A, la E y la O. Entonces, en reo, la E y la O se separan por hiato simple. Otra fórmula del hiato simple es la de el encuentro de dos vocales cerradas iguales, dos vocales cerradas se separan, siempre y cuando sean iguales. Por ejemplo, tenemos el caso del diminutivo de tío, ti, i, to. De cariño podemos decir esa palabra, tiito. Entonces, nuestra lengua va a saber que se trata de la misma i, y no la vamos a decir tito, sino la vamos a tratar de separar, ti, i, to. Entonces, cuando tenemos dos vocales cerradas, pero iguales, las vamos a separar. Y recuerden que siempre que se habla de separación o de sílabas diferentes, se va a hablar de hiatos. Estas son las dos fórmulas del hiato. Vocales abiertas se separan. Vocales cerradas iguales también se separan. Y ahora sí pasamos al hiato acentual. El hiato acentual es cuando, número uno, se encuentran dos vocales, pero esas dos vocales deben ser de diferentes naturalezas. Una debe ser abierta, la otra debe ser cerrada. ¿Ya? Una debe ser abierta, la otra cerrada. Por ejemplo, en la palabra o, i, do. Aquí encontramos el primer requisito, que haya dos vocales de diferentes naturalezas. La o es abierta, la i es cerrada. ¿Ya? Entonces, la fórmula del hiato es vocal cerrada, se separa de una vocal abierta o puede ser en el otro orden. Vocal abierta se separa de una vocal cerrada. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que reconozcamos el acento. Reconocer la sílaba más pesada, la sílaba tónica, la sílaba que se escucha más, la sílaba tónica. El tercer paso es reconocer si la vocal cerrada es la que tiene el acento. Si tiene el acento, separamos y se trata de un hiato acentual. En oído, las podemos dividir en tres sílabas y el acento se encuentra en i. Y resulta que i es la vocal cerrada. Entonces, en la palabra oído, vamos a encontrar un hiato acentual. Vamos a escribirlo aquí. O, i, do. Aquí encontramos hiato acentual. En la palabra ruido,
Vamos a ver si cumple con los pasos. Ruido. Encontramos dos vocales diferentes. La U y la I no son vocales diferentes. No son de diferentes naturalezas. Ambas son cerradas. Entonces no cumplen el primer requisito para el hiato acentual. Aquí no hay hiato acentual. Aquí encontramos un diptongo. Un ejemplo más. La palabra huancaína. En huancaína vamos a ver si encontramos un hiato. Primer requisito, que haya encuentro de vocales. En huan hay encuentro. En ahí hay encuentro. Segundo requisito, deben ser diferentes. En huan son diferentes, en ahí son diferentes. Sílaba tónica. En la palabra huancaína encontramos dos vocales diferentes. La A es una vocal abierta, la I es una vocal cerrada. La I tiene la mayor fuerza de voz, por lo tanto en huancaína sí encontramos hiato acentual.